ya está. Si lo subimos un poco para arriba ya, vamos por coger un poco el espectro hacia donde aparece ya la vegetación, a la derecha, ahí, y un poco más vamos a dejarlo, ¿no? claro, estamos en un interior y además esto ilustra mucho también la mirada del pintor. Eso. Es decir, esto está ahí para toda persona. Y este espacio cumple muchas funciones. Diríamos que está en un ambiente de un edificio para la creación en general, pero aquí es donde, en mi caso, como pintor y con esa cierta deformación, vamos a llamar formalista, incluso racionalista, y como amante de la naturaleza, pues la foto que hemos visto antes de las horizontales tenía totalmente su sentido, pero ahora es lo que digo, si esto ya lo acotamos, pues vemos que es una composición definida y donde aparece la naturaleza. Claro, es una naturaleza que no es la idea de naturaleza, que ya estamos en el campo, no, esto es el exterior de este edificio del Lava de Valladolid, que está en un contexto totalmente urbano. Pero en ese contexto urbano, los árboles son el referente de naturaleza. Entonces, mucha de la arquitectura, alguna arquitectura actual, intenta dialogar también con aspectos naturales, por no utilizar ahora el término de naturaleza. Entonces, de alguna forma, lo que ya uno puede traducir, y en mi caso, desde este trabajo, al tener estudio en plena naturaleza, unas veces es componer desde un punto de vista formal, otras veces es hacer la mancha de color como sensación, y otras veces, y eso sí que, diríamos, la cámara fotográfica se convierte en una herramienta bastante positiva, es encontrar esos aparentes desencuentros. Es decir, yo tengo muy cerca la autovía de la A1 y debajo de esa autovía pasa el río, el pequeño río que para mí es fundamento de toda mi obra desde hace muchos años, que es el río Riaza. A mí eso me puede inspirar perfectamente para trabajar. Pues, ¿ves? ¿Qué ocurre? El árbol se está moviendo. Le da a esa especie de estatismo racional, y lo que digo, ortogonal, vertical, horizontal, que por otro lado sería el equilibrio mayor, bueno, de repente llega la naturaleza y más que te lo mueve, te lo conmueve un poquito, y a mí no es que te lo poetice por el árbol, sino que el árbol necesita de la estructura para poetizarse, y la estructura unida a la apariencia de la vegetación natural se complementa perfectamente, y con lo cual, bueno, tendríamos aquí como una pequeña obra. Y eso es lo que me lleva a lo que tú como supuesto planteas en el proyecto, las cosas sencillas. Yo creo que hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos es no saber mirar, porque es que estamos rodeados continuamente de pequeñas cosas. Ahora, mira qué maravilla. Qué maravilla. Fíjate, un efecto de luz. Bueno, si tú no quieres mirar cuadros, claro, ¿qué ocurre? Que siempre sabemos que, diríamos, el artista como tal es el descubridor de formas, el descubridor de esos encuentros, de lo que hablamos de lo racional con lo natural y tal, y lo intenta traducir en formas, en fotos, en películas y tal. Y normalmente el espectador es el que, a través de eso, puede redescubrir. Yo me acuerdo, en la época, claro, vamos a hablar de la pintura informalista, ya te acostumbrabas a ver las piezas de tapies. A mí me pasaba que cuando yo salía a unas arquitecturas viejas o antiguas, en ciudad o en el campo, y veías todo ese efecto de texturas, incluso con incorporación de grafitis, haces una relectura de todo eso, y de repente eso se te puede convertir en una poética, o en una nueva forma de percibir. Y creo que esa realmente es un poco, pues hombre, de las funciones que puede tener el arte de un artista, que continuamente, porque el tiempo pasa y porque nos vamos alimentando unos de otros,
la mirada se nos va modificando y la capacidad de percibir va incrementándose. ¿Lo has visto? Pero que es decir, bueno, ese milagro de la luz de la naturaleza. Esas líneas luz-sombra han desaparecido, que eran una preciosidad. Normalmente eso es un flash, y un flash para el que sabe percibirlo, pero es un instante poético, o yo al menos así lo leo. Y si ahora subimos un poco más, vale, ahí, mira qué cosa muy curiosa, que se une el reflejo del cristal como horizontal con la diagonal. O sea, parece que la estructura fuera la horizontal, pero la horizontal es el reflejo de la luz. La diagonal es la que viene de la estructura metálica, pero en sí mismo hemos incorporado a esa racionalidad ortogonal y de equilibrio de vertical a horizontal, hemos incorporado una diagonal. Y la diagonal, de repente, bueno, modifica. O sea, hay diagonal de luz y diagonal de estructura por la propia perspectiva desde donde estamos. Entonces, bueno, estamos incorporando otra imagen, otra composición, otra mirada. Y cada vez la realidad real no la vemos. O sea, es que cada vez la vamos a ver menos, porque la realidad va a ser la de la pantalla. Y todo lo que se salga de la pantalla se va a convertir en algo que no existe, porque lo que no se ve no existe. Claro que existe, e influye más de lo que pensamos, pero no somos capaces de percibirlo. Entonces, claro, hoy en día, además, desde nuestra mentalidad abierta, pues sería un momento extraordinariamente propicio para ver y percibir. Pero claro, cuando voy a Madrid me gusta viajar en el metro. Y es que la mayor parte se está con su pantallita, o está con el iPad escuchando música, o está mandando mensajes, o está tal. Van quedando todavía gente que va leyendo un libro. No digo porque eso sea, o lo uno sea mejor que lo otro. Pero diríamos que casi todos ignoran lo que tienen alrededor. Quien está focalizado en el libro, lee. Quien está mandando un mensaje, manda un mensaje. Pero ¿quién observa a quién? O sea, ¿quién mira los rostros? ¿Quién estudia los rostros? ¿Quién percibe cómo va vestida la gente? Pero no por cotilleo, sino simplemente por lo que todo eso te pueda transmitir. Claro, a los que vamos de los pueblos, y a mí en concreto, es de las cosas que más me gusta cuando voy a Madrid. Y que vas también trabajando formalmente, porque siempre hay, en los propios vagones hay una carga estructural grande, igual que de color, y que puedes, así como aquí hablamos de esa interrelación naturaleza-forma, ahí puedes establecer una interrelación rostro contra un azul de fondo, un azul industrial, metalizado o tal, del propio vagón. Pero claro, hay que mirar y observar. Es que todo el día nos pasamos ya con la pantallita. Y fíjate qué bonito las líneas que han aparecido ahora, esas líneas horizontales que antes no había, que antes eran difuminadas. Has dicho cosas que me parecen claves y que son, no solo estoy de acuerdo, sino que me parecen absolutamente importantes, ¿no? Me gusta mucho todo el tema de la percepción y la mirada, ¿no? El artista lo que hace es estar muy sensible a eso, ¿no? A detectar cosas, a observar, claro. Pero ¿qué contenidos buscas? O sea, si buscaras sustancia o esencia, es decir, claro, si el artista pudiera contagiar a un pequeño grupo, porque yo por un lado, o sea, esa idea sí que creería en la experiencia, o sea, ir hacia lo experiencial, porque si no lo otro puede ser tener una... Fíjate qué composición tiene ahora toda esa secuencia. Eso es natural. Eso es natural. Entonces, si uno va de pretencioso, dice, joder, ¿qué podría decir? Pero si fíjate lo que hay ahí, delante de nuestros ojos.
y es un fenómeno natural que se está produciendo ahora que estamos aquí sentados. Que no está interviniendo nadie. Nada. Pero Entonces, nadie que está- cuántas no veces está yo cuando haciendo. paseo y miro las nubes, yo es que me quedo... Me parece interesante lo que está ahora viendo y registrándose aquí, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo. Porque es el resultado, quiero decir, hay que darle una vuelta. Ábrelo ahora un poco Ah, todo, para que se vea así más, si puedes, de... Sí, bueno, perdón, dale sí. un segundo, es Sí. que quiero que el tiempo intervenga, porque Sí, lo bonito claro. de esto no Bueno, es la también. imagen, Sí, es, sí, también. Sí, es sí, como sí. el tiempo Cómo se modifica, va sí. transformando, porque son Efectivamente. piezas dinámicas, ¿no? Sí. Entonces por eso las quiero mantener un rato, Sí, sí, para sí, que el sol, claro. espero que Sí, se tape un poco y Sí, 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 desdibuja. está claro. O sea, el factor tiempo es esencial Claro, en esto, ¿no? claro, Si no claro. serían Claro. puras fotografías, ¿no? Claro. ¿Qué era lo que comentaba? Hay una cosa que a mí me parece interesante, es decir, dar una vuelta de tuerca, porque esto que estamos nosotros viendo es el resultado, el resultado de la luz del sol Sí, sobre unas estructuras artificiales, es decir, Sí. sobre un edificio, Ujú. sobre la forma en que se ha creado un paramento, en la que hay un perímetro, una superficie, hay dos, una son estas barras, otra es alejado 20 centímetros, pues un cristal esmerilado, ¿no? Entonces el resultado del sol sobre esa estructura física que alguien ha construido genera esto que nosotros estamos viendo porque lo estamos detectando, ¿no? Eso está ahí todos los días, ¿no? Eso está ahí todos los días. Entonces, bueno, a mí me parece interesante cómo interviene, no, yo no diría que eso es natural, yo diría como un diseño de una arquitectura en el juego con el tiempo y con ciertas condiciones naturales genera estas texturas, genera estas situaciones, genera y provoca. Sí, como quieres llamar, ¿no? Genera estas situaciones de tipo estético y, bueno, fundamentalmente estético, ¿verdad? Pero que nosotros luego podemos poetizar como Claro. nos parezca, porque algunas de ellas contienen, que eso me parece interesante, contienen elementos que te suscitan la poetización, ¿no? Otras veces no. Esto es una... A veces ahora se está transformando y es lo claro, que claro, yo quería esperar. Se vuelve un más poquito, azul, ¿no? fíjate qué bonito. Sí, Entonces, sí, claro. y esto, lo verdaderamente sorprendente, a mí, te digo, porque sí que me parece, es decir, uno de los objetivos o de las inspiraciones que yo tengo al hacer este proyecto es precisamente esta cuestión, es decir, cómo, es decir, a mí sí me quiero seguir reflexionando sobre el papel del arte o del papel del artista, ¿no? Es decir, cuál es su práctica y de qué manera existe la relación entre la gente que se dedica al arte y la gente que no tiene una relación con el arte. Es decir, luego la realidad es quizá fronteriza, no están, es decir, no existen los artistas y los no artistas. Sobre eso, todo eso se podría hablar. Pero sí que es verdad que hay gente que dedica una energía y una intensidad particular a leer la realidad, a zambullirse en ella, a obtener de ella ciertas cosas, y bueno, hay otras personas que por otras características pues sencillamente no practican esto, no lo hacen. Pero a mí sí me interesa esa relación y sí me interesa ver cómo se puede crear, cómo es ese puente, qué puntos de contacto y de influencia mutua se pueden crear. Aquí van a venir personas que no son artistas, ¿no? Tú Claro. sí trabajas arte, pero ven personas que no tienen relación con el arte, y yo quiero ver esto, ¿no? Claro. Porque quiero contarles estas cosas, ¿no? Probablemente, pues, bueno, hoy ha surgido esto y ha surgido de una forma azarosa, pero yo no tengo planeado nada. Entonces, Está claro. están apareciendo cosas y me parece además muy interesantes los acontecimientos que nos han sentado aquí finalmente y nos hemos puesto frente a esta me parece estupendo porque cinematografía, ¿no? Responde Entonces, además a tu propia filosofía de o a lo que buscas de alguna forma